Cuando utilizamos técnicas de inteligencia artificial, solemos escuchar el término aprendizaje. Como hemos mencionado anteriormente, la inteligencia artificial nació de la idea de que las máquinas podrían realizar actividades de manera humana. Nosotros aprendemos desde pequeños a diferenciar cosas o clasificar colores o formas. Básicamente podríamos decir que encontramos patrones. Los algoritmos utilizados en IA requieren aprender de ejemplos para realizar la tarea a la cual fueron designados. Existen diferentes formas de lograrlo, de manera supervisada, no supervisada y semisupervisada. También existe el entrenamiento por refuerzo, pero ese es otro tema. Nos vamos a enfocar en los tres primeros. El aprendizaje supervisado se caracteriza por tener un conjunto de datos que se utiliza para predecir la salida esperada. En otras palabras, existe una relación latente entre los datos de entrada con los de salida. Tenemos el conjunto de datos utilizados para el entrenamiento y otro conjunto cuyo objetivo es determinar cuán eficiente ha demostrado ser nuestro algoritmo. A esto se le denomina datos de validación. Existen dos tipos de aplicaciones en general para el aprendizaje supervisado: la clasificación y regresión. En la primera se pretende predecir una etiqueta de clase, que es una elección de una lista predefinida de posibles opciones, que a su vez se divide en dos tipos: la clasificación binaria, que consta de solo dos opciones a elegir. Un ejemplo sería la clasificación de correos electrónicos como spam o no spam, y la multiclase, en donde las opciones son más y son definidas por características específicas. En la regresión se puede pretender predecir un número continuo. Por ejemplo, se podría predecir los ingresos anuales de una persona en base a información personal como educación, edad, dónde vive, dónde trabaja, etc. A continuación mencionaremos algunas de las técnicas. Cada una de ellas cuenta con aplicaciones y características diferentes, aunque el paradigma de aprendizaje es el mismo. KNN es un algoritmo de clasificación supervisado basado en criterios de vecinidad. Así pues, este algoritmo sigue un procedimiento que seguimos cada uno de nosotros al ver algo nuevo. Vemos a qué se parece más de lo que ya conocemos y lo metemos en la misma bolsa. Obviamente, este algoritmo introduce ya una condición que debe cumplirse entre los datos que tenemos, y es que hemos de ser capaces de medir la similitud entre dos de ellos. Por eso se considera que el espacio de datos de entrada debe ser algo parecido a nuestro espacio métrico, como una especie de plano, por lo que muchas veces será común pensar en los datos de entrada como si vinieran dados por medio de vectores de un espacio vectorial numérico estándar. Existe el problema de que requiere de mucha memoria y tiene un tiempo de ejecución bastante alto, porque hay que almacenar continuamente todos los datos que definen el espacio de ejemplos iniciales. Uno de los problemas más notorios es que no proporciona un mecanismo independiente de datos, sino que necesita el conjunto de entrenamiento completo para poder evaluar cualquier nuevo ejemplo. KNN se utiliza a menudo en aplicaciones de búsqueda donde los elementos son bastante similares. Árboles de decisión. Un árbol de decisión es una representación esquemática que facilita la toma de decisiones al representar visualmente las diferentes posibilidades que existen, junto con las consecuencias que cada uno podría traer. Son muy utilizados en modelos de clasificación y regresión. Esencialmente, estos aprenden de manera jerárquica con una especie de preguntas if-else, guiándolo hacia una decisión. Un árbol de decisión está formado por un conjunto de nodos de decisión y de nodos de respuesta. Un nodo es una especie de pregunta que se le hace, mientras que el nodo de respuesta se refiere a la clasificación que se le dará al ejemplo que estamos realizando. Redes neuronales. Una red neuronal artificial, por lo general, se compara con el cerebro humano, ya que las conexiones entre neuronas en una red artificial suelen parecerse visualmente con las conexiones que realizan las neuronas de nuestros cerebros, pero para nada son iguales, ya que incluso aún no sabemos cómo las redes neuronales de nuestro cerebro realizan sus conexiones al 100%. Esto sigue siendo un misterio y comparar su funcionamiento, con las redes neuronales artificiales es una locura. El aprendizaje profundo, otra manera de llamar a las redes neuronales artificiales, trata de encontrar la manera de dividir, segmentar o interpretar los datos que tiene de entrada. Pueden generarse interpretaciones muy sencillas como dividir los datos de forma lineal o darle un significado a los datos de manera más abstracta, que incluso sea difícil para nosotros los diseñadores entender. Las aplicaciones que puede tomar las redes neuronales son diversas. Algunas de las más populares es la clasificación de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural. En el aprendizaje no supervisado, la principal característica es que no contamos con una salida esperada. Esto quiere decir que no existe una validación de lo que el entrenamiento ha logrado. Este tipo de aprendizaje trata de encontrar patrones significativos en los datos de entrada para obtener una representación que refleje la estructura estadística que define el conjunto de datos ingresados. Una de las principales aplicaciones del aprendizaje no supervisado es el clustering,
o agrupamiento de datos. Esto se logra a través del análisis de la distancia que separa a uno de otro. Las técnicas de esta disciplina del aprendizaje no supervisado no son tan variadas como en el anterior, pues la aplicación principal es el clustering, por lo que las técnicas que mencionamos están enfocadas a este propósito en específico. Como primer ejemplo tenemos K-means, el ejemplo más sencillo y extendido del aprendizaje no supervisado. El algoritmo K-means, que de nuevo es aplicable en los casos en que tengamos una representación de nuestros datos como elementos en un espacio métrico, intenta encontrar una aplicación de las muestras en K agrupaciones, de forma que cada dato pertenezca a una de ellas, concretamente a aquellas cuyo centroide está más cerca. En este caso, no tenemos una manera que nos diga qué tan bien estamos agrupando los datos de los que disponemos. Es decir, no hay una lista de instrucciones que nos ayude a determinar si hemos realizado la tarea correctamente. De la combinación de estas técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado, surge una tercera, aprendizaje semisupervisado. Actualmente existe una gran cantidad de datos disponibles. Sin embargo, todos tienen asignado una clase o etiqueta, con la cual crear un clasificador. El ejemplo más claro son las imágenes. Cuando queremos realizar una clasificación de imágenes requerimos que se encuentren ya etiquetadas, pero a veces no es posible debido a la versatilidad de las bases de datos disponibles. La primera fase del algoritmo consiste en entrenar un clasificador con los pocos datos etiquetados. Posteriormente, el clasificador es usado para predecir los datos no etiquetados y sus predicciones de mayor fiabilidad son añadidas al conjunto de entrenamiento. Finalmente, el clasificador es reentrenado con el nuevo conjunto de datos de entrenamiento. Este proceso se repite hasta que no se pueda añadir nuevos datos al conjunto de entrenamiento. En este curso nos enfocamos en las redes neuronales artificiales, Deep Learning. Esta técnica de inteligencia artificial se encuentra en el primer grupo de aprendizaje, como pudimos ver a lo largo de este video. Es importante reconocer que existen más técnicas de inteligencia artificial, no solo es aprendizaje supervisado. Sí, el aprendizaje supervisado ha tenido un boom en los últimos años, se han agregado grandes investigaciones que han aportado al campo y esto ha hecho, aunado también al poder de cómputo, que se vuelva muy popular. Pero tenemos que tener en cuenta que hay diferentes investigaciones a lo largo del mundo sobre inteligencia artificial con diferentes técnicas y paradigmas. Gracias por ver este video, esperemos te haya funcionado. Nos ayudarías mucho dándole like, suscribiéndote, activando la campanita. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales que dejamos en la descripción del video. Gracias y hasta la próxima.